Hola, continuando este curso en ensamblador, vamos a ver las partes de un código, las secciones que se reconocen fácilmente un código en ensamblador, lo cual puede ser analizado a otros lenguajes de programación como es el lenguaje C. Vamos a encontrar 4 secciones claramente reconocibles, que corresponden a la inclusión de librerías, a las directivas de configuración, a la declaración de variables y a las instrucciones en sí. Con respecto a la inclusión de las librerías, es muy importante, como en otros lenguajes de programación, utilizar cosas ya preestablecidas para facilitar la programación, mucho más en ensamblador, como por ejemplo, todos los registros de los periféricos y registros de uso especial del microcontrolador tienen direcciones de memoria donde es importante estas direcciones de memoria, pero no que la persona que programa se tenga que aprender estas direcciones de memoria. Entonces debe haber una forma de poderlas usar, pero sin tener que aprendérselas. De aquí viene la librería, donde la librería permite utilizar los registros por su nombre y la librería se encarga de, a partir de los nombres de cada uno de los registros, ubicarlos por su dirección de memoria en fase de compilación. La librería es la primera línea que se coloca en el código en ensamblador y vamos a encontrar con la directiva del compilador include. Y aquí, para el caso específico del PIC 18F4550, ¿cómo sería la inclusión? Las librerías en ensamblador tienen la extensión .inc. Podemos encontrar para otros microcontroladores, en las carpetas internas del compilador podemos irlas encontrando para cada referencia de PIC en específico. Se pueden crear librerías adicionales, archivos propios del usuario, por ejemplo códigos preestablecidos para usar de un proyecto a otro. Hay que tener cuidado ya que estos códigos hay que administrar dónde van a quedar guardados en la memoria del microcontrolador. Por lo tanto hay que hacer organización manual en cada una de estas librerías de dónde quedan estos códigos por medio de la directiva UDG. Entonces, se pueden crear librerías de usuario, librerías propias, pero hay que administrar en qué posiciones de memoria van a estar las instrucciones de cada una de estas librerías adicionales que se incluyen. Se definen y se incluyen. Luego vamos a tener la siguiente sección que son las directivas de configuración. Entonces vamos a encontrar que hay parámetros primordiales para el funcionamiento del código, como por ejemplo la fuente de reloj, de dónde van a provenir los ciclos necesarios para el funcionamiento del microcontrolador. El perro guardián, un mecanismo de protección ante códigos no deseados por el momento que busca reiniciar el microcontrolador. Se debe configurar si se desea usar o no. La protección de la memoria, si se quiere proteger ante posteriores intentos de escritura o de lectura de ciertas memorias o partes de la memoria del microcontrolador. Dentro de todas estas vamos a encontrar algunos ejemplos. Por ejemplo, dentro de las más usadas, siempre se escriben con la palabra reservada del compilador config. Luego, ¿qué se desea configurar? Por ejemplo, en el caso, la frecuencia del oscilador, con un signo igual se configura y estos símbolos, estas palabras que se encuentran acá, están definidas en la librería. Entonces esta configuración se puede hacer gracias a que como previamente se incluyó la librería, es más fácil hacer la configuración. En caso contrario, habría que poner aquí valores binarios o en otro sistema numérico como hexadecimal y buscar en el datasheet cuál es el valor correspondiente para hacer esta configuración. Lo hacemos de forma más sencilla por medio de la librería. En este caso en específico, esta línea lo que hace es configurar la fuente de reloj para este microcontrolador en oscilador interno y se establece para el módulo USB, aunque no se ha usado, se establece que sea reloj externo para ese módulo USB. C, en este otro ejemplo, el perro guardián, Watchdog Timer, se apaga. Como modo inicial, a modo de aprendizaje, recomienda apagarlo ya cuando se tenga mayor experticia, mayor conocimiento sobre el microcontrolador y sobre su uso, sí podrá tenerse el encendido el perro guardián. Y por ejemplo otra línea que lo que busca es deshabilitar el master clear, ese reset externo, si no se desea ese pin como función de reset, sino en función digital se puede apagar. Hay muchas más líneas para configurar el microcontrolador, pero estas son dentro de las más usadas.
El orden de ellas no interesa, pueden ser colocadas estas mismas líneas de configuración en otro orden y la configuración es igual. Recordando que estas no son instrucciones, no es lenguaje ensamblador como tal, sino son directivas de configuración, son órdenes que se le dan al compilador para saber qué debe poner en los registros de configuración general del microcontrolador, los cuales solo se tiene acceso en fase de programación y no de ejecución de un código. Luego vamos a encontrar la declaración de variables. En ensamblador, las variables son del tamaño, en el caso del PIC18, son todas del mismo tipo. Aquí no vamos a encontrar enteros, flotantes, todas son del mismo tipo, que son 8 bits, todas las variables son de 8 bits. Si se requieren variables más pequeñas no es posible, se utilizará un pedazo de una variable de 8 bits. Si se necesitan variables más grandes se tienen que componer a partir de variables de 8 bits. Por ejemplo, una de 16 bits se puede construir a partir de 2 de 8, teniendo como una parte alta y una parte baja y así sucesivamente. Se tiene que estas variables tienen codificación de signo dependiente de la instrucción utilizada. O sea que ese valor puede ser entendido como positivo o negativo dependiendo de la instrucción que se utilice en el momento. Por eso no se podría decir que estas variables son con signo o sin signo. Depende de las instrucciones que utilicen las variables, podemos entender esa codificación como sin signo o con signo. Aquí vemos la definición de variables. Por ejemplo, variable 1 se le asigna la directiva al compilador esta palabra, EQ, la dirección de memoria 0. H quiere decir sistema numérico hexadecimal. Y hay algo que se debe respetar para las variables, es que puede tener el nombre que se desee, pero no puede contener espacios y no debe empezar con números, pero sí los puede contener como lo vemos acá. A la hora de definir variables hay que tener cuidado de definirlas en posiciones de memoria diferentes, posiciones de la memoria RAM, para que correspondan a variables diferentes. Aquí vemos que no es necesario que estén de forma contigua, aunque es bastante recomendable para hacer un uso más eficiente de la memoria. Se pueden ir dejando huecos como se muestra acá. El sistema numérico para definir de mejor forma las direcciones de memoria es hexadecimal, y aquí vemos qué pasa si ya se necesitan utilizar las letras. Estos 6 dígitos hexadecimales A, B, C, D, E, F se representan con este prefijo 0x en vez del sufijo H, para hacer que el compilador pueda distinguir claramente que es una correspondiente a un dígito hexadecimal y no se confunda con la letra H. El PIC18F4550, para dar un ejemplo, tiene máxima capacidad de memoria RAM 2048 posiciones, siendo en hexadecimal 7FF la última posición. O sea, se podría definir cualquier variable de entre posiciones de la 0 a la 7FF en la que se desee. Teniendo en cuenta esto, entonces se puede utilizar la variable en cualquier posición. Posiciones por fuera de este rango pueden generar errores porque son espacios de memoria no utilizados o pueden corresponder a otras funciones del microcontrolador, entonces hay que tener cuidado con los límites de operación del microcontrolador. Parte importante es que el Access Bank es el banco que permite acceder rápidamente a cierta parte de la memoria RAM y a registros del microcontrolador. Este banco de acceso solo utiliza 96 posiciones de esas 2048 y son las primeras 96, haciendo que sea más fácil la ejecución de instrucciones, más rápido, y se recomienda en programas iniciales utilizar el banco de acceso. Por lo tanto, definir las variables solo en las primeras 96 posiciones. Solo cuando se requieran muchas más variables, pues ahí se tendrá que obviar el uso de este banco de acceso para utilizar a mayor totalidad la memoria RAM. Finalmente, las instrucciones, donde se jugará con esas 75 instrucciones más las del set extendido, todas ellas se colocarán siguiendo esta estructura, que va a ser etiquetas, mnemónicos, operandos y comentarios. Las etiquetas que corresponden a palabras que no deben contener espacios y pueden contener números, pero no empezar con ellos, que identifican posiciones de la memoria de instrucciones, muy útiles, como se va a mostrar en un video más adelante, para los saltos. Los mnemónicos son como tal las abreviaturas que indican cada una de las instrucciones. Son esas palabras
en inglés más técnicamente abreviaturas, que indican que realiza cada una de estas instrucciones y representan un número en binario a su código operacional. Importante los mnemónicos. Los operandos, que sí lo requieren, porque recordemos que hay instrucciones que no necesitan operandos, instrucciones de un único operando, instrucciones de dos operando. Dependiendo de la instrucción, se escriben a continuación. Y finalmente los comentarios para tener una forma ordenada y organizada de la escritura de código en ensamblador, como si fuese una tabla de 4 columnas. Entonces, para una buena organización y en códigos más grandes será mucho más sencillo. Primero la estética de que sea legible y la ubicación o encontrar errores para su posterior corrección será mucho más sencillo si se mantiene una estructura, y también para lo que es actualización de códigos será mucho más sencillo.